¿qué tal? Bienvenidas a Temas del Día por Telesur. Aquí estaremos comentando los sucesos más importantes de esta jornada en aproximadamente 27 minutos. Comenzamos ya y lo hacemos con nuestra pregunta del día. Usted puede participar si nos responde a la siguiente interrogante a través de las redes sociales. Con una devaluación monetaria del 90%, una deuda del 170% del PIB, la desaparición del puerto del país y una gran crisis gubernamental, se abren las heridas más profundas del Líbano. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Mirar a Occidente o reorganizar las fuerzas internas? Estamos esperando sus respuestas y las daremos a conocer al final de esta emisión de Temas del Día por Telesur. En efecto, se profundiza la crisis en el Líbano. El primer ministro Hassan Diab se dirigió al país para anunciar la renuncia del gobierno. Mediante un mensaje a la nación, el alto representante del gobierno libanés señaló que trataron de conformar un equipo para solucionar los problemas que aquejan al país. Igualmente, enfatizó que los sectores que se oponen al gobierno falsificaron los hechos, distorsionaron los hechos y cometieron pecados mayores porque saben que el éxito del gobierno significa cambiar esta clase. Seguidamente declaró que entre nosotros y el cambio hay un muro muy grande protegido por una clase que controla las articulaciones del Estado. Nos encontramos en una severa crisis enfrentando esta catástrofe, con las consecuencias que ha tenido en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestra población. Intentamos trabajar con más fuerza aún para enfrentar esta situación. Hoy le pedimos a los libaneses, y creemos en ello, para juntos concentrar todos nuestros esfuerzos, para juntos enfrentar las fuerzas que nos han llevado a una situación de corrupción y destrucción. El primer ministro libanés Hassan Diab compartió detalles que fungieron como detonantes para la dimisión del gobierno del país de Oriente Medio. Tratamos de crear una gestión transparente, pero desafortunadamente, cada vez que dábamos un paso adelante en este sentido, nos llevaban a dar un paso atrás. Dirigimos una campaña en contra de estas fuerzas. Intentamos concretar los deseos del pueblo. Y porque no queremos ser un obstáculo en los cambios, hemos presentado nuestra renuncia. Dios bendiga al pueblo libanés y que Dios bendiga al Líbano. El portavoz de la Cancillería iraní, Seyed Abbas Mousavi, en una rueda de prensa en Teherán, considera inaceptable el intento de algunos países y grupos políticos libaneses de politizar la trágica explosión ocurrida en Beirut la pasada semana. El canciller manifestó: es totalmente inaceptable el hecho de que varios individuos, grupos o países extranjeros instrumentalizan la trágica explosión en Beirut como excusa para lograr fines políticos. Repasemos diversas reacciones generadas en la red social Twitter en relación a la renuncia del gobierno libanés. El ciudadano Yosri Riyad expresó: el gobierno libanés dimite en medio de un estado de ira popular tras el incidente. Asimismo, la usuaria Dalia Seoudi señaló: no bastará con que el gobierno libanés dimita para arreglar este doloroso escenario en el que está viviendo. No será suficiente reemplazar peones por peones en un sistema que ha demostrado haber fallado y que no ha hecho más que alimentar el sectarismo, hacer la vista gorda a la corrupción y desperdiciar la vida de la gente. Ningún subsidio para que el pueblo libanés recupere su patria. Finalmente, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó: el Líbano es resistente, el Líbano tiene un espíritu y una voluntad inmensos y el Líbano no está solo. Naciones Unidas apoyará al Líbano para ayudar a aliviar el sufrimiento inmediato y apoyar la recuperación. Revisamos nuestra pregunta del día sobre este tema y le invitamos a participar, a escribirnos sus respuestas, las daremos a conocer al final de esta emisión de Temas del Día. Con una devaluación monetaria del 90%, una deuda del 170% del PIB, la desaparición del puerto del país y una gran crisis gubernamental, se abren las heridas más profundas del Líbano. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Mirar a Occidente o reorganizar las fuerzas internas? Esperamos sus respuestas y las daremos a conocer al final de esta emisión de Temas del Día por Telesur.
Nuestra imagen del día nos lleva hoy a Estados Unidos. Este lunes se registró una explosión de gas en Baltimore, la cual ocasionó a una persona muerta y varias otras resultaron heridas. También fueron destruidas 3 edificaciones residenciales. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta con usted. Sacar el ejército a las calles fue la respuesta que este lunes dio el gobierno de facto en Bolivia a los sectores que desde hace más de una semana demandan el respeto al calendario electoral y que en medio de una escalada de tensiones exigen la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Más en nuestro segundo tema del día. Con un rechazo entre el 60 y el 80% según la región, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, Áñez, quien llegó al poder tras el golpe institucional contra Evo Morales en 2019, ha sido acusada de socavar la democracia en el país. Las organizaciones sociales han denunciado la judicialización de la política contra líderes del movimiento al socialismo. Es el caso del candidato Luis Arce, favorito en las encuestas, a quien el gobierno pretende inhabilitar para las próximas elecciones. La presencia del ejército en la calle es otro factor que apunta a la progresiva erosión del Estado de Derecho en el territorio boliviano. Las mismas bases movilizadas en todo Bolivia están demandando a la dirigencia, tanto el Pacto de Unidad como la Central Obrera Boliviana, quienes han convocado esta movilización, que no deben traicionar a la demanda del pueblo. Como le decía anteriormente, todos los puntos de bloqueo en su generalidad están pidiendo ya la renuncia de la presidenta de facto Yanine Áñez. Y ya no las elecciones, ya no confían en que las elecciones van a garantizar el cambio o la transición democrática que espera todo Bolivia, porque el gobierno actúa con doble cara. Con una mano ofrece diálogo y con la otra mano está reprimiendo con grupos fascistas, está reprimiendo con complicidad de la policía a los puntos de bloqueos. Desde el Alto, nuestro corresponsal Freddy Morales nos amplía esta información. Freddy, te recibimos. Buenas tardes. Un gusto saludarte de nuevo. Gracias. Estamos en otro lugar, en otro sector de la ciudad del Alto. Nos hemos trasladado aproximadamente unas 20 cuadras, hemos encontrado por lo menos 5 puntos de bloqueo en este traslado que nos hemos hecho hacia otra zona. Es Villa Ingenio, donde estamos. Aquí hay el bloqueo de puentes. Hay una serie de puentes que conectan este sector con el otro sector de la ciudad del Alto que lleva hacia la ciudad de La Paz. Todos los puentes están bloqueados. Vamos a preguntar aquí a las personas que están en el bloqueo. Buenas tardes. ¿Por qué están haciendo el bloqueo de este puente? Bueno, primeramente dar un saludo revolucionario a la prensa Telesur, que nos está visitando este lugar donde estamos bloqueando. Este es el sector de Villa Ingenio, Distrito 1, el segundo puente de Río Seco. Ahí estamos haciendo el bloqueo, pidiendo nuestros derechos al gobierno de facto golpista, porque elecciones estamos pidiendo, el 3 de mayo estaba programado, después programan para 3 de agosto, ahora programan para 6 de septiembre, pero este gobierno no ha financiado la plata al corte electoral. Por eso es que no puede llevar las elecciones. Ahora recorren para el 18 de octubre, es una burla, es un atentado contra el pueblo boliviano. Por eso es que nosotros estamos bloqueando, exigiendo que se lleven las elecciones el 6 de septiembre. Señora presidenta Áñez, escuche usted al pueblo. El pueblo te está pidiendo porque usted se ha comprometido. 3 meses tiene que llevar y usted tiene que irse a su casa. ¿Por qué está prorrogándose? Además, eres candidato ahora. 5 años más tienes que gobernar, pero andás a la urna, ganale con tu voto. Si el pueblo te apoya, 5 años gobernarás, pues nadie no te va a decir. ¿Por qué tienes tanto miedo al pueblo? Por eso es que el pueblo se ha levantado, vecinos acá bloqueando, y ahora este gobierno de golpista, sin respetar nuestro derecho a educación, nos han clausurado año escolar. Eso no puede ser, pueblo de Bolivia. Por eso es que queremos pedir al nivel internacional que aquí en Bolivia
no está atentando nuestras vidas, nuestra salud, no hay nada. Ellos están robando la plata, saqueando. Eso es todo aquí lo que está pasando, hermano presidenta del Telesur. Eso es lo que quiero decir, quiero pedir al gobierno, escucha al pueblo. Y el pueblo está aquí. Eso es lo que pedimos nosotros todos. ¡Viva Ciudad del Alto! ¿Quiere decirme su nombre? Yo soy Félix Luciano Yapita Chambilla. Soy originario, soy alteño. Yo no tengo miedo a nada, porque nosotros vamos a dar pecho. Señor Murillo, señor López, ministro de Defensa, no nos amenaces tanto, porque nosotros somos también como seres humanos, pero estamos pidiendo de que ustedes gobiernen, no roben nuestra riqueza, no privaticen nuestra riqueza. Eso es lo que estamos pidiendo, hermano. Muchas gracias. Una vez más estamos escuchando también en este punto de bloqueo, como hemos estado registrándolo a través de Telesur durante toda la tarde aquí en la Ciudad del Alto, que la demanda principal es la renuncia de la señora Yanine Áñez a la presidencia de este país. Es lo que hemos escuchado en todos los puntos de bloqueos, es una petición que podríamos decir unánime, que hemos venido escuchando por la zona de Vallivián, por la zona de Río Seco y ahora aquí en este lugar y en este puente. Todos los puentes que hay en esta zona están bloqueados al igual que esto. Hay maderas, hay cruzadas acá y también ladrillos. De modo que esta es la situación. También hemos escuchado en varios lugares de bloqueo, el malestar de las personas porque desde la Fiscalía hoy se ha abierto un proceso contra dirigentes del movimiento al socialismo. Hemos escuchado que se rechaza este tipo de acción porque, por lo que escuchábamos, la orden de detención que pudiera haber contra dirigentes de una agrupación política no resuelve el problema y no resuelve la crisis. Es lo que podemos informar hasta el momento desde la Ciudad del Alto, vecina de la ciudad de La Paz. Freddy, nos quedamos contigo y vamos a ampliar sobre otro de los aspectos que se denunciaba en esta jornada y era la militarización que había ordenado el gobierno de facto para detener estos controles en las carreteras y también para frenar las movilizaciones. Tenemos mala señal de nuestro compañero Freddy Morales desde la Ciudad del Alto. ¿Nos escucha, Freddy? Seguimos contigo. Murillo asesino, Murillo asesino, Murillo asesino, Murillo asesino, López asesino, López asesino, Murillo asesino, Áñez asesina. Freddy, ¿nos Efectivamente, escuchas? desde muy temprano se conoció la información desde el gobierno de facto en sentido de que se instruía la militarización de por lo menos 3 ciudades, entre ellas La Paz, o 3 departamentos, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Muy temprano hubo movimiento de tropas y de vehículos blindados del ejército y de las Fuerzas Armadas, pero por los lugares que hemos caminado, tanto de la ciudad de La Paz como de la Ciudad del Alto, no hemos encontrado uniformados movilizados, tampoco sus vehículos lo hemos encontrado en las calles. Hay una declaración que hemos recogido del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, quien ha explicado que para que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir los bloqueos, a limpiar los bloqueos, a recoger los bloqueos desde las avenidas, calles en las ciudades y carreteras en el área rural, deben recibir 2 condiciones previas. La primera, un decreto supremo que determine expresamente la salida de las Fuerzas Armadas a desbloquear en ciudades y área rural. Es una de las condiciones, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y la segunda es que desde Palacio de Gobierno se debe certificar que la policía ha sido rebasada. Si se cumplen estas 2 disposiciones, un decreto que instruye a las Fuerzas Armadas a salir a desbloquear y a reprimir y que la policía hubiese sido rebasada, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, será el momento en que salgan los militares a las calles. Es la declaración que ha hecho el máximo representante, el máximo jefe militar de este país. Retorno contigo. Muchísimas gracias a nuestro compañero Freddy Morales, quien se encuentra en este momento en la Ciudad del Alto, en Bolivia. Una información en desarrollo que usted puede seguir a través de Telesur. Tras el anuncio de la tercera modificación al calendario electoral en Bolivia la pasada semana, este país se ha visto envuelto en una espiral ascendente de desestabilización. Revisemos.
El 3 de agosto, tras un cabildo realizado en el Alto La Paz, la Central Obrera Boliviana llamó a un paro general y bloqueos en todo el país. La convocatoria fue hecha a todas las organizaciones sociales de los 9 departamentos del país. La semana pasada en el país se reportaron más de 100 puntos de bloqueo en las carreteras en al menos 6 de los 9 departamentos. El jueves se realizó un encuentro entre la Central Obrera Boliviana y otros sectores afines con el Tribunal Supremo Electoral para buscar una solución al conflicto. Tras el fracaso de este encuentro para concertar una fecha para las próximas elecciones aplazadas del 6 de septiembre al 18 de octubre, la Central Obrera anunció la profundización de las movilizaciones en el país. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia en esta jornada. Así revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos en México con Eduardo Martínez. Un juez ordena ampliar el arraigo impuesto a José Ángel Casarrubias, el Mochomo, por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde Venezuela, Leonel Retamal, son más de 100 organizaciones políticas que comenzarán a inscribir sus candidaturas entre el 10 y el 19 de agosto para participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, que renovará por completo los escaños de la Asamblea Nacional de Venezuela. Escuchemos. Este lunes 10 de agosto y hasta el 19 se desarrolla el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones parlamentarias de diciembre de este año, que van a elegir a 277 nuevos legisladores de la Asamblea Nacional. Se ajusta hasta la fecha al cronograma desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, que ya ha cumplido las etapas de registro y actualización electoral y también la primera auditoría al sistema, estableciendo 25 juntas regionales, 335 municipales y más de 30.000 mesas electorales que van a participar de este proceso. Durante los siguientes días se verán desfilar por aquí las distintas colectividades políticas del país para venir a inscribir a sus candidatos. Son organizaciones nacionales, regionales e indígenas y son más de 100 las que ya se inscribieron previamente ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Desde Argentina, Juan Carlos Bartolota nos informa. Arrancan los testeos de 4.500 voluntarios para una vacuna desarrollada por laboratorios privados. En la provincia de San Juan, 10.000 alumnos volvieron a las aulas. Compartimos los últimos datos de la pandemia. Vamos a escuchar a Juan Carlos Bartolota. Los números indican que desde el comienzo de la pandemia en la Argentina, el total de muertes, sumando las 28 del día de hoy, llegan a 4.684 fallecidos, mientras que los contagiados han sido 246.499 y los recuperados 174.974. Mientras tanto, en la provincia de San Juan, con los protocolos adecuados, se retomaron las clases presenciales, donde 10.000 alumnos volvieron a las aulas gracias a la casi nula presencia de la enfermedad en esa provincia. Por último, en el Hospital Militar comenzó el testeo para 4.600 voluntarios para la vacuna que desarrollan los laboratorios privados Pfizer y BioNTech con acuerdo del Gobierno Nacional. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Nuestra compañera Lisandra Andrés nos informa. Alexander Lukashenko fue reelecto como presidente de Bielorrusia y acusó a República Checa, Polonia y Reino Unido de incitar desde el exterior a la desestabilización del país tras los resultados de los comicios. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien venció los comicios presidenciales de la jornada de ayer con más del 80% de los votos, dijo hoy en su primer discurso presidencial tras ser reelecto en la jornada de ayer, que las manifestaciones que se vivieron en Minsk y en otras ciudades del país tras el cierre de los colegios electorales el pasado domingo fueron alentadas desde el exterior, desde países como Polonia, la República Checa y Reino Unido, y que los responsables de estas manifestaciones, de estos enfrentamientos, pues serán tratados con la severidad que lo amerita la ley, pues el gobierno no permitirá ningún tipo de desestabilización interna del país. Ayer fueron detenidos a lo largo de todo el país, de toda la nación, más de 3.000 personas por estos enfrentamientos que dejaron heridas por parte de las fuerzas de seguridad y también de la ciudadanía, que fueron llamados a lanzarse a las calles a protestar contra los
resultados de estas elecciones presidenciales, a pesar de que la Comisión Electoral validó estos resultados y dijo que no hubo ningún tipo de incidencia negativa, ningún tipo de irregularidad o ilegalidad en estos comicios electorales de la jornada de ayer, que han sido uno de los que más alta participación han tenido en la historia de Bielorrusia. Nuestro tema en desarrollo se genera en Trinidad y Tobago. En el país caribeño avanza la jornada electoral, donde se espera que más de 1 millón de votantes elijan al nuevo parlamento. Las autoridades de Trinidad y Tobago dispusieron protocolos sanitarios para evitar la propagación de la COVID-19. Mediante el ejercicio electoral, el pueblo prevé elegir a 41 diputados de la Asamblea. El líder del partido político que obtenga la victoria asumirá el cargo de primer ministro del país. De acuerdo a las encuestas, el partido Movimiento Nacional Popular, liderado por el actual primer ministro Keith Rowley, y el partido opositor Congreso Nacional Unido, bajo el mando de Kamla Persad-Bissessar, cuentan con la mayor posibilidad de obtener la victoria. De momento, la jornada avanza sin contratiempos. El sistema político de Trinidad y Tobago se divide desde la Constitución de 1976 en poder ejecutivo, representado por el presidente, y el poder legislativo, representado por el Parlamento bicameral. La Cámara Baja, compuesta por los representantes, está integrada por 41 miembros, elegidos por voto universal de cada distrito electoral, 39 de la isla de Trinidad y 2 de la isla de Tobago, y una Cámara Alta formada por el Senado, conformado por 31 miembros, 16 electos por el partido político gobernante, 9 por el presidente y 6 por el partido de oposición. Todos elegidos por un periodo de 5 años. El líder del partido político o coalición con más escaños se convierte en el primer ministro, habilitado para formar un nuevo gobierno. El presidente es el jefe de Estado constitucional elegido por un colegio electoral formado por miembros de ambas cámaras. En 2014 se aprobó una enmienda en la que se establece que si ningún partido obtiene el 51% de los votos, se realizará una segunda vuelta electoral. Al inicio de nuestro programa les preguntábamos, con una devaluación monetaria del 90%, una deuda del 170% del Producto Interno Bruto, la desaparición del puerto del país y una gran crisis gubernamental, se abren las heridas más profundas del Líbano. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Mirar a Occidente o reorganizar las fuerzas internas? Revisamos qué dijeron nuestros usuarios. Guillermo Lescano, una de las soluciones ya se dio, y es que el gabinete completo renunció por la muy alta corrupción. Lo que no veo bien es la intromisión directa del gobierno francés. Como sea, hay que darle una mano al pueblo libanés. Hay que ver dentro del Líbano. Ver hacia el occidente estaría mal. Alex, cerrar las embajadas occidentales que promuevan atentados, acercarse a China para salir del problema económico. Wilmer Castro, mirar al occidente como su solución es condenar al pueblo a la sumisión a quienes en verdad son los culpables de tantas guerras que han generado muertes, hambre, enfermedades y dolor a la humanidad. El pueblo libanés es grande de valor y corazón para levantar su patria. Cuarta y última respuesta, el pueblo libanés y sus verdaderos aliados y amigos sacarán adelante al país. Buscar la ayuda de Occidente significaría empeorar la situación y someter al país a los dictámenes de Estados Unidos y sus aliados directos, responsables de la situación que vive el país. Los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir ampliadas en la cuenta de Facebook de Telesur. ¿Qué hay detrás de la guerra de Trump contra la red social TikTok? ¿Por qué esta aplicación se ha convertido en el centro de una guerra tecnológica, política y económica entre las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos? Le contamos en el siguiente material. Gracias por estar con nosotros a través de Telesur. Nos vemos mañana en Temas del Día de Seguro.